En el día de ayer se conoció, una comunicación oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires en relación a recomendaciones sanitarias ante los casos de intoxicación por achuras con salmonela y shigella, que es hasta el momento la información que existe, y también, hubo una explicación de cuáles fueron los casos que se detectaron específicamente en el municipio de Berazategui de la provincia de Buenos Aires. Para hablar sobre el tema, para consultarle cómo debemos cuidarnos y también un poco más en profundidad esta información, le damos la bienvenida a Teresa Varela. Ella es la directora de Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Bienvenida, Teresa. Úrsula, hasta es mi nombre. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por atendernos. Te preguntaría, en primer lugar, que nos cuentes, quizás como en un resumen, una explicación, qué es lo que pasó durante enero, porque esto no fue esta semana solamente. Sí, nosotros desde el sector en donde nos encontramos vigilamos todos aquellos enfermedades, eventos de salud que puedan significar, puedan adquirir importancia de salud pública, tomar medidas. Y en ese marco nos notificaron los casos que habían llamado la atención porque habían iniciado como cuadros de diarrea, con síntomas compatibles con una intoxicación alimentaria, pero lo que llamó la atención fue la evolución grave que adquirieron en relativos pocos días, que no es algo habitual para una diarrea ni para una intoxicación alimentaria. Claro. Estos casos tenían también el antecedente de haber comido carne o derivados de la carne del día anterior al comienzo de los síntomas, por eso se atribuye inicialmente ese origen de estos cuadros. Por eso también se empieza a hacer la investigación epidemiológica, interviene bromatología y posteriormente sacamos esta comunicación. Claro. Hasta ahora los agentes que se encontraron son salmonela y en algunos también shigella, pero acá tenemos que tener cautela porque a veces se parecen estas dos bacterias y necesitamos estudios más avanzados para despejar cuál de ellos es. No es habitual que estén los dos juntos. Bien. Por los hallazgos y por la evolución es compatible con salmonela, pero necesitamos todavía los resultados del alimento, más el avance de los resultados de laboratorio de las muestras de las personas, para poder cerrar esta investigación de brote y poder decir con certeza si obedece a alguna de estas bacterias o por ahí puede haber otra cosa, porque sigue llamando la atención que estos cuadros, inclusive salmonela o shigella, cuando producen una infección, tiene una evolución corta, no tiene una diarrea de más de 2 a 7 días y se recuperan. Es poco común que personas sanas, jóvenes, como las que fueron afectadas, terminen con esta evolución que se manifestó en al menos 3 casos y 2 fallecidos. Claro. Los análisis se están realizando en el Malbrán, tengo entendido. ¿Se prevé algún plazo en el que esa información ya esté disponible? Nos mencionaron que probablemente la semana que viene ya tengamos más avance. No queremos apresurar eso porque generalmente a partir de los primeros hallazgos vuelven a repetir porque es necesario despejar muchas bacterias. El estudio de la materia fecal que tienen en estos casos muchas veces está contaminada, es necesario despejar bien, es mucho más complicado que el estudio de la sangre, por ejemplo. Así que en ese sentido esperaremos los tiempos que necesite el diagnóstico. Mientras tanto, las medidas por eso fueron adoptadas aun cuando todavía no tenemos certeza de la gente. Entonces la inspección de las carnicerías y la recomendación a las personas que son universales, el buen manejo de los alimentos para evitar las intoxicaciones por estas temperaturas altas, también el respeto de la cadena de frío, de aquellos alimentos frescos y que necesitan ser refrigerados, son medidas universales. Con eso
se previenen todas las intoxicaciones alimentarias. Y eso es lo que tiene que saber la población para sentirse protegida. Bien, no estamos prohibiendo ningún consumo de alimentos, sino buenas medidas de cuidado para la preparación de los alimentos. Teresa, ¿cómo estás? Caterina te habla. Hola, ¿qué tal, Caterina? Ayer, creo que sí, fue el día de ayer, confirmaron por un comunicado oficial del Ministerio que había sido solo en el municipio de Berazategui estas intoxicaciones. ¿Esto en otros municipios cercanos también se están tomando prevenciones o no abarcaría? Nosotros sacamos en la comunicación que también extendíamos el área bajo vigilancia a todos los municipios aledaños por una cuestión de mayor seguridad. No tenemos por el momento casos nuevos en otros municipios, no obstante estamos vigilando en todos esos municipios y nos están llegando notificaciones de casos que requieren internación y estamos atrás de cada uno de ellos para despejar si están relacionados con este evento o no. Perdón, están llegando algunos casos de internación con diarrea, digamos. Sí, no todos cumplen con los criterios, por eso algunos los incluimos y otros esperamos otros resultados para ver si finalmente están relacionados o no. Hasta ahora no tenemos una fuerte relación con los casos de Berazategui, pero estimulamos a todos los municipios aledaños que notifiquen estas situaciones, porque por una cuestión de vigilancia es preferible tener notificaciones de más y después descartarlas que tener notificaciones de menos. Teresa, Leonardo Martín te saluda. Y vos hablabas de los dos casos de Berazategui que lamentablemente terminaron falleciendo, que habían comido carne y al día siguiente. Una pregunta muy básica. ¿Esta gente se sabe, por ejemplo, de compró la carne, fue en la misma carnicería? Porque, bueno, ahí se podría particularizar, o es un problema que excede, que quizá tiene que ver con algún frigorífico. ¿Hay alguna punta de por dónde puede venir la intoxicación y rastrear la bacteria esta? Los casos que fallecieron compraron en distintas carnicerías que no estaban vinculadas y sí tenemos dos casos que sí compraron en la carnicería, en una misma carnicería, uno falleció y otro está evolucionando favorablemente. Bien. Y es internado por otro cuadro. Sí, es parte de las hipótesis que se investigan. Si compartían algún proveedor, si tenían algún otro vínculo, y hasta ahora no encontramos algún nexo entre los comercios. No obstante, para eso también está el área de bromatología en ese seguimiento. Y además nos ayudaría también saber mucho los alimentos, si comparten el mismo agente, si se encuentran las mismas bacterias o si se encuentran toxinas, como para poder identificar si lo que causó el fallecimiento de los distintos casos estaba relacionado o no. Por suerte tenemos muestras de todo de cero que nos ayudarán a despejar. Sí, y dos consultas así muy concretas. ¿Cuáles son los síntomas básicos, digamos, para estar atentos, que generan estas bacterias? ¿Y cuáles son, por ejemplo, para prevenir, en cocción o en el tratamiento de la comida, las recomendaciones que hacen para evitar que, ser intoxicado uno con esta bacteria, ¿no? Sí, lo más importante para prevenir es primero adquirir los productos en establecimientos habilitados y tener un buen manejo de los alimentos crudos, que no se crucen con otros alimentos, lavarse las manos a la hora de preparar los alimentos, antes y después de manipular los alimentos crudos, porque también en el momento de preparación de los alimentos puede uno tener una contaminación. Y también lavar los alimentos, los vegetales, las frutas, porque también en esa contaminación cruzada puede haber una contaminación de bacterias hacia los alimentos. Tomar agua potable, y si no tuviera agua potable, agua con gotas de lavandina o con pastillas potabilizadoras, y respetar la cadena de frío de todos los alimentos, y particularmente los alimentos a los que tenemos que estar atentos son los alimentos que requieren huevo, como las milanesas,
que son uno de los productos que muchas veces está relacionado con este primer agente que estamos encontrando, que es salmonela. En principio, en relación a esto, si esos alimentos están bien cocidos, no debería haber inconveniente, además de todo esto que estás diciendo de la contaminación cruzada, pero la cocción por lo menos es una de las recomendaciones generales que al menos, bueno, uno conoce públicamente, ¿no? Sí, sobre todo de las carnes que requieren algún tipo de procesamiento, alimentos bien cocidos, una cocción habitual, no estamos pidiendo que estén quemados ni nada por el estilo. La cocción habitual en toda la integridad del alimento, para asegurarnos, sobre todo para personas que tienen mayor riesgo, porque sabemos que también hay personas que tienen gustos particulares, que les gusta la carne jugosa. Sí, eso no es recomendable para los niños y para los adultos mayores, que son personas de mayor riesgo. Bien. Y tampoco uno de los alimentos que mayor riesgo y que necesitan ser cocidos en su integridad son los alimentos a base de carne picada, como las hamburguesas. Porque son los alimentos que más contaminación pueden tener en su interior. En los cortes habituales de carne, generalmente la contaminación está solamente en la superficie, entonces son alimentos que con una buena cocción son seguros, pero hamburguesas, milanesas, necesitan garantizar que su interior esté totalmente cocido. Bien. Teresa Varela, directora de Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Te agradecemos mucho esta comunicación con Radiográfica. Un abrazo. Gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.